¿Qué es la ira? Ira es un término de origen latino que se refiere a la furia y a la violencia. Se trata de una conjunción de sentimientos negativos que generan enojo e indignación. En su acepción más positiva, la ira tiene como objetivo dar fuerza para protegerse y poder sobrevivir. Muchas veces se exacerba cuando no es necesario, con consecuencias a nivel fisiológico y del comportamiento, ya que el impulso se acelera, el corazón late más rápido y la respiración se agita. Pero también conlleva a que todos alrededor se sientan incómodos, amedrentados, con miedo y deseos de alejarse, porque seguramente nadie quiere relacionarse con una persona que estalla descontrolada y dice o hace cosas que luego cuesta olvidar. Como las emociones están muy ligadas a los pensamientos, una situación puede ser vivida de formas muy diferentes en función de la persona. Lo correcto es referirse a los pensamientos asociados a la situación que causa ira y a la consiguiente liberación de catecolaminas, que son un grupo de sustancias que incluyen la adrenalina, la noradrenalina y la dopamina, para el aumento puntual y rápido de la energía necesaria para emprender una acción decidida contra el evento amenazante. La descarga de energía perdura el tiempo que sea necesario de acuerdo con la magnitud que el cerebro le haya dado a la amenaza. Por otro lado, existe otra oleada energética, activada por la amígdala cerebral, que permanece aún más tiempo que la anterior y se mueve a través de la excitación de la rama adrenocortical del sistema nervioso. Su función es la de dar el tono general adecuado a la respuesta. Esta excitación puede durar horas o incluso días si se alimenta adecuadamente el estado de alerta. Cuando esto sucede, la persona que es proclive a enfadarse por cualquier cosa, incluso vive situaciones insignificantes de una manera más reactiva, y esto explicaría por qué un individuo tiende a enojarse cuando ya tuvo alguna situación de ira durante el día, o cuando está particularmente estresado. Cada uno de los nuevos pensamientos irritantes se convierte en detonante de una nueva descarga de catecolaminas por parte de la amígdala, que se ve fortalecida por el impulso hormonal precedente. De esta forma, aumenta vertiginosamente la escalada del nivel de excitación fisiológico. En este momento, la persona se siente incapaz de perdonar y se cierra a todo razonamiento. Todos sus pensamientos gravitan en torno a la venganza de la represalia, sin detenerse a considerar las posibles consecuencias de sus actos. Este alto nivel de excitación alimenta una ilusión de poder e invulnerabilidad que promueve y fomenta la agresividad, ya que, a falta de toda guía cognitiva adecuada, la persona enfadada se retrotrae a la más primitiva de las respuestas. La expresión externa de la ira se refiere a los gestos de enfado que permiten a nosotros saber que estamos chinchudos, a través de expresiones faciales o tonos de voz. Y a la expresión interna de la ira se refiere a la expresión de enfado hacia adentro, es decir, los demás no saben del enfado, pero quien lo siente vive sensaciones de tensión en su interior con la producción de pensamientos negativos. Es importante considerar que la ira es una emoción básica y universal. Básica porque está al servicio de la supervivencia a partir de tres funciones: la facilitación del desarrollo rápido de conductas de defensa y ataque, la vigorización de la conducta y la regulación de la interacción social. A su vez, es universal porque cualquier miembro sano de la especie experimenta ira. Por lo tanto, enfadarse no solo es normal, sino necesario. Sin embargo, la ira es demasiado frecuente o desproporcional. Aparecen los problemas. La ira cuando valora el contexto como algo terrible cuando en realidad no lo es. Por eso, no siempre la ira es una respuesta eficaz para comunicarse, ya que los coléricos pueden llegar a sobrepasar límites insospechosos con consecuencias que pueden ser catastróficas, no solo para el que recibe el ataque verbal o físico, sino también para quien se empecine a fondo en el descontrol. La expresión externa de la ira de forma inadecuada puede dar lugar a problemas interpersonales muy graves. Por su parte, la expresión interna puede mantener este estado demasiado tiempo, con un elevado nivel de activación psicofisiológico que se relaciona enormemente con problemas de salud, especialmente a nivel cardiovascular, hipertensión, infarto, etc. Frecuentemente, esta clase de ira se acompaña de emociones negativas como frustración, tristeza y etc. En el sistema neuroendocrino, el efecto del aire en humanos y en primates no humanos supone niveles altos de testosterona, hormona vinculada a la conducta agresiva y dominante, así como niveles bajos de cortisol y en el sistema nervioso central
Destaca la actividad cerebral asimétrica de los lóbulos frontales que se produce cuando se experimentan estas emociones. En este contexto existen dos modelos conceptuales. Por un lado, el modelo de valencia emocional, según el cual la región frontal izquierda del cerebro se halla implicada en la experiencia de emociones positivas, mientras que la región frontal derecha se relaciona más con emociones negativas, y el segundo modelo de dirección motivacional vincula la región frontal izquierda con la experiencia de emociones que provocan el acercamiento y la región frontal derecha con las emociones que incitan a la retirada. Científicos de la Universidad de Iowa realizaron un estudio en el que se les pidió a los participantes realizar una tarea con la finalidad de rechazarla sin ningún fundamento y así provocar su enojo. Al causar el enfado de los participantes, captaron el momento justo en el que el cerebro se activaron dos zonas, la corteza cingulada anterior y la corteza dorsolateral prefrontal. La corteza cingulada anterior del cerebro se encarga del control de las emociones y la corteza dorsolateral prefrontal del cerebro de la toma de decisiones racionales, por lo que impide que resalten los impulsos. Sin embargo, en un estado de enfado pueden llegar a agotarse y dejar de funcionar. Según el científico argentino Facundo Manés y colaboradores, durante mucho tiempo se creyó que todas las emociones se procesaban en un conjunto de estructuras cerebrales interconectadas conocidas como sistema límbico. El naturalista inglés Charles Darwin fue quien postuló que existen emociones básicas, como la tristeza, la alegría o el temor, que se originan en regiones del cerebro homólogas en las distintas especies y conservadas evolutivamente. Para Darwin, el cerebro trabaja en red y cuando se experimenta una emoción no se activa una sola área, sino varias, pero generalmente hay una que tiene mayor protagonismo. En el caso de la ira, esa zona crítica es la región del estriado ventral. Se refiere a núcleos accumbens, porciones profundas del tubérculo olfatorio, parecidas al estriado y partes ventrales del núcleo caudado y el putamen. Como es obvio por sus conexiones, el estriado ventral se relaciona con el sistema límbico. Para las neurociencias de este último tiempo, la región del córtex frontal, una zona de control ejecutivo de la mayoría de los procesos cerebrales más desarrollados a nivel evolutivo, básicamente diseñado para el refugio de la cognición, el pensamiento de alto nivel y para los procesos de planeación a largo plazo, también se encarga de regular la agresión y los impulsos violentos cuando las señales neurocerebrales que van desde el tálamo a la amígdala se desvían hacia él para generar procesos relacionados con la racionalidad, la lógica, la ética, la moral y la conciencia humana. Otra función que le compete al lóbulo frontal y es de mucha importancia es la inhibición de la conducta ocasional, a través de un proceso que la ciencia denomina control del impulso. Este proceso impide que nuestras acciones sean llevadas a cabo, lo mismo que nuestros pensamientos, sin un previo razonamiento de las consecuencias. Esta es la razón por la cual los adolescentes son demasiado impulsivos, debido a que el lóbulo frontal madura neurológicamente aproximadamente a los 25 años de edad. Cuando vivimos la emoción de la ira, se activan las estructuras cerebrales y entran en juego hormonas. El ritmo cardíaco aumenta, la presión sanguínea, la emisión de noradrenalina y la actividad de la amígdala. También aumenta la adrenalina y por el contrario disminuye la serotonina. No hay una activación del lóbulo frontal y pueden haber daños en otras estructuras cerebrales relacionadas con la capacidad de hacer juicios morales, en la amígdala y en el gyrus angular relacionado con el lenguaje y la cognición. Para concluir, podríamos decir que la ira, como todas las demás emociones, es una reacción compleja en la que se ponen en funcionamiento tres tipos de respuestas. La primera es una respuesta corporal, en la que nuestro cuerpo se activa para la defensa o el ataque. Nuestro ritmo cardíaco aumenta al igual que nuestra respiración se acelera. Nuestros músculos se tensan y el flujo sanguíneo se dispara preparándonos para actuar antes de una amenaza percibida. Cuando este estado de excitación permanece,
estamos más predispuestos a actuar de forma impulsiva, llegando a emitir conductas agresivas. La segunda es una respuesta cognitiva, es decir, depende de nuestra manera de interpretar las situaciones. Cuando estamos inmersos en una situación, esta por sí sola no tiene ningún valor emocional. Es la valoración personal que hacemos de ella la que le confiere un significado. De esta manera, las emociones están en función de nuestros pensamientos, así que cuando interpretamos una situación como un abuso, una injusticia, una falta de respeto o como un obstáculo para seguir una meta, sentimos ira. Pensamientos del tipo, esto es intolerable, ¿cómo se atreven a tratarme así? ¿Pero quién se cree que es? La vida se empeña en ponerme trabas, entre otros, son el combustible perfecto para incrementar y prolongar los sentimientos de ira, aumentando la posibilidad de ser agresivos. La última respuesta de la ira tiene que ver con la gestión conductual en estas situaciones. La conducta en estas circunstancias está orientada para defendernos de aquello que se interpone en nuestro camino y para ello se genera una energía interna que mueve a la destrucción del obstáculo. Ahora bien, no podemos confundir la emoción de la ira con la agresividad, ya que esta es una de las múltiples maneras de gestión emocional. Experimentar o expresar la ira a través de la agresividad depende de las conductas que hayamos experimentado a lo largo de nuestra vida. Y esto no se debe confundir.